Hola a todos, bienvenidos a este quinto video de la serie de Angular. En este video vamos a estar trabajando con formularios reactivos. Vamos a estar haciendo un ejemplo en el cual tengamos un formulario que supongamos va a ser un registro de usuarios y vamos a tener otro componente que va a permitir mostrar la información de esos usuarios, ¿ok? Este formulario va a guardar la información en un arreglo y va a mandar esa información usando el @input, ¿ok? Y este listado de usuarios va a devolver un @output al padre, ¿ok? O sea, al formulario, para que éste elimine el usuario que se haya indicado, ¿sí? Entonces, y bueno, vamos a agregar validaciones y vamos a explicar más o menos cómo es que funcionan los formularios reactivos en Angular. Vamos a venirnos por aquí a la documentación oficial, ¿ok? Tiene un apartado en formularios expresamente dedicado a lo que son los formularios reactivos. ¿Qué es un formulario reactivo? Es básicamente un modelo que nos permite manejar básicamente inputs, ¿ok? Cuyos valores pueden variar a través del tiempo, ¿sí? Son muy utilizados para todo, ¿sí? Y nada, vamos a ver bastante a profundidad, o capaz no tanto. Va a ser una guía. Esto es todo lo que es esta guía. Estos videos son a modo de introducción, ¿ok? Pero la idea es ir bastante a fondo y intentar aplicar conocimientos de los videos anteriores. Entonces, vamos a irnos por aquí. Yo ya quiero un proyecto llamado formulario reactivo. Vamos a hacer un código punto. Y vamos a empezar creando, ¿ok? Vamos a empezar creando un ng generate component user form, ¿sí? Vamos a crear un componente para lo que sería el formulario de usuarios y vamos a crear un componente para lo que sería el summary, o sea, el resumen de, bueno, el listado de todos los usuarios, ¿sí? Y bueno, vamos a estar siguiendo un poco la guía, ¿sí? En primera instancia lo que nos indica acá es que para poder trabajar con formularios reactivos tenemos que tener importado el Reactive Form Module, ¿sí? del Angular Form. Entonces, donde vayamos a definir nuestro formulario, vamos a tener que tener este import para que las cosas funcionen. Entonces, vamos a venirnos por aquí, al user form, al componente, y vamos a, lo primero que todo, hacer un import del Reactive Form Module, y esto lo vamos a meter en el import, ¿sí? Y por otro lado, si nos vamos a la documentación, vamos a ver que tenemos por aquí, bueno, acá nos dice que creemos un nuevo componente de form control y acá hace un import ya de un form control y acá define un nuevo form control, ¿sí? Y bueno, si bajamos un poco más, acá nos explica cómo es que funciona este form control, ¿sí? Lo vamos a ver ahora. Y bueno, si bajamos un poco más abajo, aquí tenemos, bueno, este import en particular, que tenemos acá un form group y un form control. Acá podemos ver que nosotros podemos diseñar formularios directamente en código, que es una también de las cosas poderosas que tiene esto. No dependemos del HTML, ¿ok? Todo el formulario lo podemos armar directamente en código y luego simplemente, bueno, pintarlo en el HTML. Aquí lo que hace es definir básicamente lo que sería form group y form control, y form group sirve para básicamente armar todo lo que es el formulario y luego los form control son cada uno de los campos, ¿sí? Que luego pueden tener validación. En realidad vamos a intentar hacer todo como unido. Vamos a usar validators para la validación y bueno, vamos a hacer esta validación con form control, estos formularios con form control y form group. Acá lo define de esta forma, ¿ok? Si buscamos un poco más abajo, vamos a ver que tenemos algo que se llama form builder. Y como acá dice, using form builder service to generate controls. Y nosotros ya sabemos cómo utilizar inyección de dependencias y servicios, por lo tanto vamos a hacerlo de esta forma. En particular, para hacerlo de esta forma hay que inyectar, bueno, traernos form builder y utilizar un constructor, ¿sí? Podemos utilizar un constructor para, bueno, generar lo que sería el private FB, que llame a lo que sería el servicio de form builder y, bueno, crear a partir de eso. Acá también hay otro ejemplo donde, bueno, no hace la inyección de dependencia, simplemente crea el formulario utilizando el servicio directamente el componente group. Pero nosotros, ya que vimos cómo se hace la inyección de dependencia, vamos a hacerlo con eso. Por tanto, y bueno, lo otro que vamos a hacer es usar validators, que básicamente la librería de validators nos permite, como ven, hacer validaciones en los campos, ¿sí? O sea, podemos nosotros llamar a nuestro servicio de form builder
Y con nuestro servicio de form builder acá indicarle cada uno de los campos cuál es su valor por defecto y luego con validators indicar si el campo es requerido o si tiene una longitud mínima y demás, ¿ok? Y eso es una validación que se hace directamente por código. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a definir nuestro primer formulario. Vamos primero que nada a definir esa variable form group que se define por acá. Form group es de las primeras. Dale por aquí. A ver, aquí como ven se define una variable lo que sería form group. Entonces nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a venirnos por aquí. Y dentro de Angular Form vamos a empezar a importar todas las cosas que vamos a hacer. Vamos a utilizar el servicio de Form Builder, entonces ya vamos a irlo importando. Vamos a usar Form Group. Entonces lo importamos también. Vamos a usar Form Control, entonces también lo vamos a importar. Bueno, en realidad no, Form Control no lo vamos a usar porque cuando utilizamos el Form Builder ya no es necesario. Y vamos a usar Validators. Validator para hacer las validaciones de formulario. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a definir nuestro user form, y esto va a ser un form group. ¿Sí? Eso es lo primero, ¿sí? Definimos nuestro user form que va a ser un user group. Bueno, acá dice que no ha sido inicializado. Ahora vemos ese tema porque vamos a hacer todo dentro de un constructor, ¿ok? Hacemos la inyección de dependencias y como tenemos el constructor, esa variable va a ser inicializada ahí adentro. Vamos a tener una variable de submitted false, que bueno, nos va a servir para hacer validaciones de si todos los campos están completos y ese tipo de cosas antes de mandar. Y vamos a tener de momento el user data, que va a ser de tipo any. En este caso no vamos a definir ninguna validación ni nada del estilo en cuanto a interfaces, ¿ok? Simplemente va a ser un user data que va a guardar toda la información del formulario y luego la va a mandar al componente de user summary a través de un @input. Entonces, ahora vamos a hacer un constructor que, como bien habíamos ya visto en la sección pasada de inyección de dependencia, podemos hacer un private, en este caso form builder, que esto va a llamar a lo que sería form builder, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos lo que sería nuestro this.fb. Y si vemos en lo que sería por aquí, control F, form builder, using form builder. Si vemos por aquí, para utilizar form builder para crear lo que serían los campos y demás, tenemos que utilizar nuestro servicio, en nuestro caso fb, this.fb.group, ¿sí? Y dentro definir cada campo con su validación respectiva usando validators. Para validators es validator. Para los validators definimos el valor por defecto, entre paréntesis rectos, definimos valor por defecto, coma, la validación que le queremos hacer a ese campo. Venimos por aquí. Entonces, lo primero que hacer es, ese user form requiere que nosotros inicialicemos, por lo tanto, this.userform, esto va a ser igual a this.fb.grow. E internamente ya vamos a empezar a definir nuestros campos. Vamos a venirnos por aquí, abrimos paréntesis, y dentro vamos a empezar a definir nuestros campos y también vamos a definirlos con validación. Por lo tanto, vamos a empezar con el campo name, abrimos paréntesis, corchetes rectos. Por defecto va a ser un campo que va a estar vacío y vamos a definirle un validator. El validator va a ser punto requiere, ¿okay? Va a ser requerido y va a tener aparte un valor, un largo mínimo, ¿sí? De esta forma nosotros ya indicamos dos propiedades, ¿okay? Por un lado va a ser requerido y por otro lado va a tener como mínimo 3 caracteres, ¿sí? De esta forma definimos lo que serían validaciones para los campos. Vamos a poner un email y vamos a también definirlo de momento vacío. Y vamos a decirle que esto tiene que validar un correo, ¿ok? Existe un validator, vamos primero a decirle que es requerido, validator.required, ¿sí? Y también tenemos validators.email, ¿ok? Esto básicamente es por detrás es una expresión regular o algo del estilo que básicamente valida que le estamos pasando un correo electrónico, ¿sí? Vamos a definir un password, ¿ok? Que por defecto también va a estar vacío.
Y vamos a decirle que es requerido y tiene como mínimo una longitud de 6 caracteres, ¿ok? No le estamos indicando el tipo de carácter, simplemente le estamos diciendo que tiene que tener 6 y ya está. Y ahora vamos a definir un grupo, otro grupo más. Acá ya definimos un grupo, que este grupo corresponde a lo que sería, nombre, email y password. Y internamente va a tener lo que sería el grupo para las address, ¿ok? Vamos a definir un address y vamos también a hacer un this.fbgroup. Sí, vamos a ya cerrarlo así no nos olvidamos. E internamente en este grupo vamos a definir lo que sería la calle, lo que sería la ciudad y capaz el código zip. Vamos simplemente a decirle que los tres son street. Dos puntos. Vamos a definirlo con validators.required. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo con la city y vamos a hacer lo mismo con el zip. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos básicamente un formulario armado, ¿okay? A nivel de código. Y con esto ya tenemos, ya podríamos empezar a armar lo que sería nuestro formulario en HTML en función a esta información, ¿sí? Utilizando las propiedades que veíamos por aquí arriba de, form control y form group. A ver, aquí for control y debería haber otra de form group para indicar básicamente el grupo del formulario. Aquí, ok, form group. Sí, este form group sirve para definir básicamente que ese formulario va a tener la información asociada a el modelo que nosotros definimos aquí arriba, ok. Si profile form es el form group, entonces en el form del HTML va a tener ese nombre, ¿sí? Porque de esa forma vamos a relacionar los campos y demás. Vamos a definir un método, o un par de métodos. Vamos a irnos por acá. Vamos a definir un par de métodos por fuera del constructor para hacer validación de errores y la validación del envío. Vamos a hacer un onSubmit, ¿ok? Que va a ser un this.submitted, lo vamos a cambiar a true. Y vamos a preguntar que lo que sería el useForm sea válido, ¿ok? O sea que cumpla con todos los validators que le pasamos por aquí. Eso vamos a hacerlo con un if this.useForm.valid, ¿ok? Si es válido, simplemente vamos a pasarle la data a lo que sería el useData, ¿ok? La información que tenga el useForm la pasamos al userData. Eso lo hacemos como this.userData es igual a this.userForm y ahora le tenemos que indicar los datos del userForm y eso es con punto valid. Bien, entonces, si cumple con todas las validaciones, ya se puede mandar, ¿sí? Y si, cuando le damos, ya se puede mandar, le cambiamos el submitter a true y aparte le indicamos que en el caso de que haya cumplido con todas las validaciones, guarde la información en userdata, ¿sí? Y ahora deberíamos definir un control para el manejo de errores, ¿sí? O sea, hasError va a ser simplemente, va a ser una función booleana que nos va a indicar si hay algún error o no en el formulario. En este caso vamos a indicarle acá control name, que esto va a ser un string, y error name, que también va a ser un string, ¿sí? Y vamos a preguntar básicamente por el control name, ¿ok? Que ahora esto lo vamos a trabajar a nivel de HTML, vamos a usar esta función a nivel de HTML. Vamos a preguntar por su estado y en función de eso nos va a retornar un true o un false, ¿ok? Si hay un error o no. Entonces vamos a hacer simplemente un const de control igual this.userForms, vamos a hacerle un punto get para obtener lo que sería el control name, si eso es correcto. ¿Sí? Y ahora simplemente vamos a hacer un return de control touched. Sí, eso está bien, pero en realidad hay que decirle que sea control y todo esto. Ahí. Sí. Esto básicamente lo vamos a ver ahora en el HTML, pero básicamente nos va a permitir hacer el reporte de errores por pantalla. Y de momento ya tendríamos el componente de userForm, ¿sí? De momento no precisaríamos nada más.
vamos a ver que nos van a faltar un par de... bueno, nos están faltando acá un par de imports. En particular, cuando trabajamos, vamos a trabajar con el for y el if, por lo tanto precisamos el common module. Y aparte yo voy a querer mostrar información del summary directamente en el template, por lo tanto vamos a necesitar importar el user summary, pero de momento no. Vamos a pasarnos a lo que sería el HTML de momento y vamos aquí a trabajar con lo que sería el formulario, ¿sí? Vamos a hacer aquí un form, ¿sí? Y dentro del form vamos a definir básicamente qué información va a tener este form, que va a ser useForm, ¿ok? Fue con lo que nosotros construimos el formulario y cómo está en la documentación oficial. Entonces vamos a pasarle por aquí que nuestro form group form grow va a ser igual a userForm, ¿sí? Y ahora le vamos a pasar cuál va a ser la acción que va a despegar este formulario, que en este caso es con mgsubmit. Y esto lo vamos a pasar con onSubmit, que fue la función que definimos recién, que básicamente lo que va a hacer es validar los datos y cargar el valor de userData. Si se dieron cuenta, userData no es un arreglo, de momento es simplemente un valor puntual, que bueno, después lo podemos hacer arreglo si les parece. Entonces, ahí ya tenemos lo que sería el form. Vamos a definir un div y dentro de este div vamos a definir un label que va a tener el nombre, por ejemplo, y vamos a definir un input, ¿ok? Así. Que este input básicamente va a tener un form control name, que va a ser en este caso el nombre que nosotros le hayamos generado en lo que sería nuestro formulario creado, en nuestro caso en el constructor, ¿ok? A través del form builder. Bien, hecho esto, perdón, aquí, a ver si, ¿qué me pasa acá? Label, perdón, ahí. Entonces, ahora vamos a definir lo que les digo de lo que son los errores. Esto capaz quedó un poco en el aire, pero este hash control lo que hace es validar lo que serían estos validators, y en función del control específico que nosotros le pasemos, ¿ok? Esto que hace aquí de this.userform.getControlName, vamos a consultar si se está cumpliendo la propiedad que nosotros le estamos pasando. Esto sería, va a quedar un poco más claro cuando lo haga, pero sería un div, perfecto, más o menos. Vamos a eliminar este, así no nos hace demasiado pie. Vamos a hacer un div que vamos a llamar a la función, no, esto me hizo mal, perdón, por confiar en Copilot. Vamos a hacer un ngIf, ¿sí? Vamos a pasar a la función hasError y vamos a pasarle como parámetro el name, ¿ok? Que es básicamente el form control name, y vamos a pasarle lo que queremos validar, en este caso si es required, ¿sí? Y vamos a decirle, en caso de que, bueno, si se cumple esto, se va a mostrar, y vamos a decirle que el nombre es obligatorio. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer otra validación para consultar el otro parámetro que nosotros le estamos pasando aquí al validator, que es el minLength, ¿sí? Entonces, venimos por aquí, copiamos esto, pegamos aquí y le preguntamos por el minLength, ¿sí? Vamos a, por si acaso, copiamos, pegamos. Entonces, con esto ya tenemos básicamente validación, o sea, estamos bien, vamos a poder ver en pantalla lo que sería la validación de nuestro formulario. Y básicamente podríamos seguir de la misma forma, ¿ok? Llamando los form controls para cada input, ¿ok? Definiendo de su tipo, definiendo su ID, llamando el form control name para cada uno de los elementos que nosotros hayamos definido aquí. Yo me voy a copiar un código, ¿sí? Para... Bueno, también así me olvidé de comentar que es importante. Así como tenemos nosotros los form groups, ¿sí? O sea, perdón, los form control names, tenemos los form group names para poder definir estas entradas de aquí, ¿ok? Internas. Que en este caso, bueno, el form group name va a ser address, ¿ok? Porque es el que define todo este grupo. Me voy a copiar por aquí un HTML, ¿ok?
¿sí? Y básicamente lo que es esto es, simplemente acá tenemos el email, con el form control name de email, tenemos las validaciones que nosotros le estábamos pasando, tenemos por aquí el campo contraseña y luego tenemos el form group name address, ¿ok? Porque esto es el dis.fb.group. Y básicamente lo mismo para el resto de campos, ¿sí? En este caso no le defino la validación porque ya no es necesario. Ya entendimos cómo es. Y aquí, como ven, estamos utilizando la propiedad disable para el userform.inválido, ¿ok? En caso de que el formulario no sea válido, esto está desactivado y cuando cae con esto, pregunta si es válido, bueno, ya pasa a poder verse la información. Vamos a guardar esto de momento. Vamos a venirnos por aquí, vamos a hacer un ngser. Vamos a esperar que se buildee. Y mientras se buildea, tenemos que recordar aquí en el app component html, vamos a borrar todo. Y vamos a venirnos al componente y vamos a hacer un import de user form component. Vamos a llamar esto aquí porque lo vamos a utilizar aquí, y aquí vamos a hacer un app user form, que es el identificador del componente, y vamos a venirnos aquí a localhost 4200 y bueno, deberíamos ver nuestro formulario, ¿sí? Si no hay ningún error. Bueno, acá no estoy usando en app router outlet. Vamos a esperar que esto cargue y deberíamos ver nuestro formulario con su validación específica, ¿ok? Le falta obviamente CSS por todos lados, pero bueno, acá tenemos por ejemplo, como ven, ahí saqué lo que sería el foco y cuando perdí el foco me dijo que el formulario es obligatorio, ¿sí? Y eso básicamente lo está haciendo lo que sería esta función de aquí, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos validación para lo que serían los campos. Y como ven, esto está bloqueado, pero si yo lleno la información, ¿sí? Ahí, como ven, ya el formulario, esto valida que todos los campos son correctos y ya se podría enviar. De momento no está haciendo nada este envío, ¿ok? Si yo le doy, no hace nada, ¿sí? Pero bueno, ya tenemos el formulario creado. Lo que nos estaría faltando ahora es crear el user summary, ¿sí? Que el user summary básicamente lo que va a hacer es debería recibir la información que tiene user data, ¿sí? Y pintar esa información en pantalla. Vamos a venirnos aquí al componente y como vamos nosotros a recibir lo que sería la información de user data, lo que vamos a hacer va a ser hacer un import de input, básicamente. Input, ¿ok? Del Angular Core. Esto lo que va a hacer es permitirnos recuperar la información del componente padre. ¿Cómo hacemos que esto sea un componente hijo y este sea el componente padre? Bueno, lo hacemos muy fácil. Venimos a lo que sería el user form, el HTML. Aquí. Vamos a llamar a lo que sería aquí un import de user summary, ¿sí? Vamos a pasar esto internamente. Y vamos a pintar aquí por debajo del formulario lo que sería el componente de app user summary, ¿sí? Y de esta forma tan sencilla ya tenemos lo que sería este componente ahora es hijo del componente padre, ¿sí? Porque el componente padre lo está llamando directamente. Entonces, si venimos para aquí, ahora que este es el componente hijo, podemos usar el arroba input y con el arroba input recuperar información específica del componente padre. Vamos a hacer algunas iteraciones, por lo tanto, bueno, vamos a usar if, force y demás, entonces vamos acá a poner ya common module. Y acá ya podemos nosotros empezar a utilizar lo que sería nuestro arroba input, ¿sí? Este arroba input vamos a llamarlo user y vamos a definirlo como any y de momento va a ser igual a null, ¿sí? Pero esto es lo que se va a cargar. Acá input hace a few arguments, decorator here. Bien, ignoramos de momento. Esto va a ser lo que va a permitirnos a nosotros usar lo que sería la información del componente padre, ¿sí? Cuando le damos al enviar, él va a recuperar la información del form data y la va a pintar aquí. Vamos a cambiar esto por aquí.
¿Ok? Y ahí ya estaría bien. Vamos ahora a venirnos a nuestro HTML, ¿sí? Y vamos a agarrar un código que tengo por aquí, ¿sí? Así, bueno, no hacemos tanto, no nos complicamos tanto. En particular, nosotros vamos a recuperar la información de lo que sería user form, ¿sí? User form es lo que nosotros vamos a estar recuperando, ¿sí? O vamos a querer recuperar, ¿sí? Entonces, para recuperar, perdón, user data quise decir. Nosotros vamos a querer recuperar user data, ¿sí? Para poder recuperar user data, nosotros, primero, se lo vamos a tener que pasar, ¿ok? Es una propiedad. Pero estos van a ser los valores que va a tener el user una vez que tenga user data. Entonces, para poder iterarlos va a ser user, ¿ok? El valor que nosotros definimos aquí, punto, email, name, password. Luego vamos a poder iterar en user.address, .street, .city y .zip. Entonces, el HTML va a quedar más o menos de esta forma, ¿sí? Vamos a tener el user summary con lo que sería, bueno, el nombre, user.name, user.email, user.password, la dirección y demás. Esto no va a funcionar? Porque en realidad, de momento, este input no tiene ni idea que tú le tienes que tiene que agarrar el user data. Él no sabe. Entonces, lo que podemos hacer aquí, en el user form component, es aquí, ahora que ya definimos ese @input, pasarle el user, ¿okay? Que es el nombre de lo que nosotros definimos aquí. Decirle que aquí le vamos a pasar lo que sería el user data, ¿sí? Y de esta forma nosotros le estamos indicando que tiene básicamente que mostrar la información de user data. También le podemos decir que la itere, ¿ok? O sea, le podemos decir acá con un ngIf que itere user data. Y bueno, después vamos a hacer otras cosas para usar @output. Pero de momento, con esto ya deberíamos poder venir aquí y, por ejemplo, cargar Leandro test.com 123456 dirección ciudad 123 y al darle a enviar, como ven aquí, ya cargó los datos básicamente de user data. Entonces con input estamos recuperando la información del formulario básicamente del formulario en el padre, ¿sí? Básicamente esa es la función de input. Nosotros podemos generar los inputs y que esperen recibir información. Y la información la vamos a pasar siempre utilizando esta estructura de aquí en función a, bueno, el nombre que tenga el input y la información que le queremos pasar. Bien, y bueno, esto lo estamos usando para bueno, iterar, ¿no? la información. Entonces, si nosotros cambiamos aquí, ahí se cambia el valor, ¿ok? Pero de momento es un único valor que tenemos, ¿no? O sea, tenemos un único usuario. O sea, porque nosotros definimos, aquí definimos que esto fuese un usuario en un arreglo. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es definir esto como un arreglo y vamos a definir ahora el @output. Porque así como tenemos el input, que lo definimos en el componente hijo para recibir información del padre, nosotros podemos tener el @output para hacer el camino inverso. O sea, que el padre recibe información del hijo. Y lo que vamos a hacer va a ser que con el @output, a este arreglo que vamos a definir ahora, eliminarle elementos en función de lo que nos vaya diciendo el output, ¿ok? Nosotros vamos a poder eliminar elementos, cada uno de los usuarios que se iteren aquí, ¿sí? Que se iteren, que lleguen con el input. Y con el output decirle al padre que, bueno, tiene que eliminar algún usuario del user data, ¿ok? El que nosotros le indiquemos. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a convertir este user data en un arreglo. Para convertirlo en un arreglo vamos simplemente a bueno, definir que este tipo de any va a ser un conjunto, ¿okay? Va a ser un conjunto any, que no sabemos su tipo de dato. Y este null lo definimos como un arreglo, o sea, ¿okay? Y con esto tenemos que user data se corresponde a un arreglo, ¿sí? Y ahora tenemos que hacer algunos cambios en el submit, ok, esta función,
para que lo que haga sea cargar información en lo que sería este arreglo, porque actualmente lo único que hace es reemplazar this.userdata, y ahora userdata es un conjunto, ¿sí? Para hacer esto vamos simplemente a decirle que esto ya no sería userdata, sería un list. Vamos a ser un poco más específicos. This.data, userdataList.push, y aquí vamos a pushear la información del formulario, ¿sí? Y luego, bueno, podemos seguir como estamos normal, ¿no? O sea, tenemos este valor. Una vez que se haya cargado la información, vamos a volver a poner esto en false y vamos a resetear el formulario, ¿sí? Bien, y con esto hecho, lo que nos estaría faltando es, dentro de este componente, esto ya no lo podemos hacer de esta forma, porque ahora lo que le está llegando a el summary es un conjunto y no un elemento, y no simplemente un dato. Entonces aquí tenemos que iterar esto de otra forma. Tenemos que pasarle al input user la información de userdata. Eso sí, va a seguir siendo igual, dado que eso lo definimos aquí. Eso no va a cambiar. Pero aquí ya no le podemos pasar userdata, userdataList en este caso, porque eso es un conjunto y no el dato como tal que vamos a iterar la información. Entonces vamos a cambiar esto y vamos a hacer un div, y este div lo que va a ser iterar el userdataList. Ok, vamos a hacer un let user, y esto vamos a iterar el userdataList, ¿sí? Y básicamente ahora aquí dentro vamos a pasarle ahora sí esto de aquí. Vamos ahora sí pasarle esto aquí, pero con user, ¿sí? Entonces con esto ya tendríamos definido lo que sería no sería ya necesario esto, porque como vamos a iterar todos los elementos de userdataList siempre van a estar definidos. Entonces le pasamos simplemente user al parámetro user. Con esto ya tendríamos definido ahora un conjunto. Por lo tanto, si nos venimos aquí y rellenamos, aquí vemos un valor, reseteamos el formulario porque fue lo que le indicamos en el onSubmit, y aquí si enviamos, como vemos ahora tenemos otro valor más. Bien, porque ahora lo que está haciendo es iterando el arreglo de userdataList, y para cada elemento le pasa user a el summary, ¿sí? Esto se puede ir concatenando, ¿ok? O sea, ahora tenemos este input, pero si nosotros llamásemos otro componente dentro de userSummaryComponent, ¿ok? Digamos que tenemos un tercer componente X y nosotros lo utilizamos aquí adentro, ese componente podría tener un input y volver a pasarle lo que vendría siendo el usuario, y trabajar capaz la información en algún detalle, con otro detalle, ¿sí? Y lo que nos está faltando ahora es usar output, ¿ok? Que esto lo que hace es input recibe información del padre, ¿ok? El padre puede pasar información hacia adentro de sus hijos. Output permite a los hijos comunicar a su padre, ¿sí? Entonces vamos a hacer por aquí, en este user summary, vamos a hacer una función de output. Vamos primero a importarla. Output. ¿Sí? Vamos a importar output y vamos a hacer una arroba output. Y vamos a generar para cada uno de los hijos, ¿okay? que nosotros estábamos cargando aquí, un botón para borrarlo.
Y lo que va a hacer ese botón, ¿ok? Cuando nosotros le indicamos que queremos borrar uno de los user summary, o sea, un usuario, le va a indicar al componente padre, o sea, al formulario, que tiene que eliminar ese elemento de aquí, del user details, del user data list, perdón. ¿Ok? Y de esa forma el padre tiene conocimiento de lo que pasa dentro de sus hijos gracias a ese @output. Este va a llamarse delete user de let user, y esto lo que va a hacer es un evento, ¿sí? Para nosotros comunicar cosas a los padres necesitamos emitir un evento, ¿ok? Vamos a enviar una notificación al padre de que ocurrió un cambio, ¿ok? Y eso lo hacemos con un new event emitter, ¿ok? Es parte del Angular Core, y en este caso esto va a ser un void y ya. Y básicamente vamos a definir un botón, ¿sí? Que el botón lo que se va a hacer es encargarse, ok, va a ser un botón que va a ser eliminar usuario, que lo que va a hacer llamar esta función que es un evento y simplemente va a emitir el evento, ¿sí? Y de esa forma el padre se va a notificar. Vamos a ver ahora cómo es que se hace la notificación. Pero bueno, aquí tendríamos una función onDelete en este caso. Y esta función onDelete lo que va a hacer es llamar este delete user y vamos a hacerle un punto emit, ¿ok? Para que emita la señal de que, bueno, el padre tiene que estar atendiendo esa notificación. Dentro del summary lo único que vamos a hacer aquí va a ser agregar un botón que va a llamar a este onDelete, ¿sí? Eso simplemente lo hacemos como siempre, un button, y vamos a generarle un clic, y este clic llama onDelete, ¿sí? Y esto va a ser eliminar usuario. Entonces aquí ya tenemos nuestro botón para eliminar usuario, pero de momento el padre en realidad no se está enterando de nada porque nosotros no le estamos notificando directamente de que tiene que borrar la información. Para poder nosotros notificarle la información, nosotros tenemos que indicar aquí en el user form component, ¿okay? Aquí tenemos este app user summary. Tenemos que ahora indicarle que va a recibir información relacionada al elemento que debe borrar, ¿sí? O sea, va a recibir este delete user. Así como nosotros asignamos valores con paréntesis rectos user, vamos a recibir con paréntesis delete user. Venimos aquí, abrimos paréntesis, delete user, y esto va a ejecutar una función dentro del padre, ¿okay? Cuando detecte que se está emitiendo el evento de delete user, ¿sí? Cuando este evento está siendo emitido, por lo tanto, que esto se emite cuando se aprieta el botón onDelete, porque así lo definimos. Esto tiene que ejecutar una función en el padre, ¿sí? Y la función va a ser en este caso un handle delete user y va a ejecutar para la posición i. Esta posición i la vamos a definir ahora mismo aquí, ¿sí? Let in igual index, ¿sí? Esto va a ser básicamente va a ejecutar la función para borrar el usuario que se encuentre en la posición i, ¿sí? Y aquí deberíamos definir ese handle delete, handle delete user, ¿sí? Y aquí le vamos a pasar el index, ok, el número index number. Y aquí simplemente vamos a desplazar, vamos a eliminar el usuario por su índice, y eso lo hacemos para el user data list. Como bien dice ahí, vamos a hacer un splice, okay, una función de JavaScript que va a ser index 1. Lo que hace es simplemente eliminar la posición index. Entonces, con esto ya estamos teniendo comunicación, estamos utilizando formularios reactivos para lo que sería el manejo de las entradas.
todos estos inputs, básicamente, que, bueno, cambian, ¿ok? Su valor cambia a lo largo del tiempo porque tiene diferentes entradas y demás, lo estamos manejando gracias a los formularios activos. Vimos cómo funcionan los form groups, cómo funcionan los form control names y a qué hacen referencia dentro de lo que sería el formulario que creamos en el componente. Y bueno, vimos cómo funcionan los @inputs para poder pasar información a los componentes hijos y cómo funcionan los @outputs para recibir información de los hijos en el padre. ¿Esto cómo se refleja? Nosotros podemos aquí agregar, vamos a verlo bastante claro, pero podríamos agregar por aquí un console.log ejecutado y vamos a venirnos por aquí, vamos a abrir una consola y bueno, vamos a ver aquí, vamos a definir un usuario. Ok, y aquí ya tenemos el botón para eliminar. Vamos a generar uno más. Ok, y ahí le damos. Entonces, supongamos que queremos eliminar el primer usuario, le damos a eliminar y como ven aquí dice ejecutado. Ok, y eso, si se dan cuenta, se está ejecutando en el componente padre, ok, en el user form. Sin embargo, el botón de eliminar usuario lo presionamos en el user summary, ¿sí? Eso es gracias al @output que mandó información al padre. El padre ejecutó la función que debía ejecutar una vez que recibió la información, se recibió la información de que fue emitido el delete user y ejecutó el handle delete user para, bueno, la posición i del arreglo. Ok, y bueno, con esto básicamente ya cubrimos todo lo relacionado a formularios reactivos para, bueno, al menos entender cómo es que funciona. Cubrimos validación, cubrimos todo lo que es el @input y el @output, que bueno, con esto ya podríamos construir prácticamente cualquier formulario que nosotros querramos. Nos faltó capaz definir la interfaz. Si vamos a generar un formulario para un usuario, deberíamos definir una interfaz para esos usuarios o un esquema. Pero bueno, esto es algo bastante básico que bueno, cubre todo lo necesario para poder manejar formularios reactivos y manejar información entre componentes de forma bastante sencilla a mi parecer, y bueno, espero haberme explicado lo suficientemente bien. Cualquier duda igualmente está en la caja de comentarios y nada, nos vemos en el siguiente video, que tengo que ver de qué lo vamos a hacer, pero tenemos que cubrir hidratación todavía, hidratación incremental, server-side rendering, tenemos testing, tenemos animation, tenemos internacionalización, entonces nos quedan unos cuantos videos. Nos vemos en la siguiente.